Este es el tema número 19 de la serie que estamos llevando, Jesús, el modelo a seguir. Tema número 19. Vamos a abrir nuestra Biblia en Gálatas 5, 16 al 17. ¿Estamos ahí? Ok, Gálatas dice: digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Voy a encomendarme una vez más al Señor. Bendito Padre Todopoderoso, gracias Señor por tu palabra. Denos de tu gracia, Señor, denos esa disposición de poder escuchar de tu palabra, que ojalá que vengamos con ese propósito, Señor, de escuchar de tu palabra. ¿Qué es lo que tú nos vas a hablar el día de hoy, Señor? Que se cumpla tu propósito, Señor mi Dios. Sabemos que tu palabra es como aguas, las fuentes de agua viva, Señor. Permítenos, Señor mi Dios, disfrutar de esa agua viva, Señor, y no solamente de quizás de las aguas que ya tenemos, que es la palabra de Dios, que Él es el conocimiento que nosotros tenemos, pero dice que si no lo llevamos a cabo es como un charco de agua que no tiene movimiento. Y nosotros, Señor mi Dios, ayúdenos a llevar a cabo tu palabra, así como hemos leído, que seamos una iglesia espiritual, Señor, y no una iglesia carnal, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. Bendice a cada uno de mis hermanos aquí presentes. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. En el tema pasado, el tema anterior, hace 8 días, tratamos, mis hermanos, el tema de salir al desierto. No sé si la escucharon. Los que no vinieron, lo escucharon en línea, y los que estuvieron aquí, pues no sé si Dios nos habló en este sentido. Nos habló de salir al desierto como el pueblo. Usamos el ejemplo del pueblo de Israel en aquel tiempo, que Dios envió a su siervo, mis hermanos, Moisés, a sacar al pueblo de Israel de Egipto, sacarlos al desierto. ¿Para qué? Para ahora sí que darle sacrificio al Señor, hacer fiesta al Señor en el desierto. Con ese propósito mandó el Señor, eligió a Moisés, su siervo, para sacar a ese pueblo de la esclavitud por 400 años. Así, mis hermanos, entendimos también que todos nosotros como cristianos tenemos que salir también al desierto. Tenemos que salir de Egipto, llamado mundo, que hoy en día lo conocemos como el mundo, el sistema del mundo, todo lo que nos ofrece este mundo para que nosotros nos distraigamos, para que nosotros no busquemos a Dios, para que nosotros no oremos, para que nosotros no leamos la Biblia, para que nosotros, un montón de cosas. Incluso, mis hermanos, ahorita que estoy predicando, que estoy enseñando la palabra, puede venir un pensamiento del mundo, ¿verdad? Y podría decir: ¿qué estoy haciendo aquí? Debería estar en otro lugar. ¿Qué estoy haciendo aquí? Podría yo pensar X cosa. También usted podría pensar también eso. Una cierta persona me dijo: la iglesia es pérdida de tiempo. Podríamos estar disfrutando, o podríamos estar también ganando dinero. Las horas, ¿cuántas horas vamos a desperdiciar aquí? Es lo que me dijo una persona, ¿verdad? Entonces eso podríamos hacer, mis hermanos, pensar en esas situaciones del mundo, de lo que nos ofrece, para no consagrarnos, para no apartarnos para el Señor. Así lo mismo tuvieron esa lucha los hebreos en aquel tiempo. Al final del tema pasado, del tema hace 8 días, mencionamos que en el desierto, mis hermanos, murieron muchas personas, ¿sí o no? ¿Por qué murieron esas personas? No pudieron llegar allá a la tierra prometida, esa tierra que Dios les ofreció, esa tierra donde fluía leche y miel. No llegaron, se quedaron a medias. Es más, todos los adultos que salieron se quedaron en el desierto, mis hermanos. Fíjese que se quedaron mujeres,
También lo lamentable del caso, mis hermanos, que también se quedaron niños, ¿se acuerdan? Cuando Coré, la revelación de Coré, o cuando él se reveló, dice que todos, o sea, todos los niños, y no solamente Coré se rebeló en contra de Moisés, sino que él también y otras personas y todas sus familias, dice que la tierra los tragó, mis hermanos. Y niños, ¿qué culpa tenían los niños? Entonces ahí podemos nosotros también pensar, si nosotros no nos comprometemos con el Señor, mis hermanos, no nos comprometemos con Dios en nuestra vida cristiana, también nuestros niños podrían podían sufrir las consecuencias, por lo cual nosotros no nos comprometemos con el Señor. Ahí en el desierto, mis hermanos, murmuraron en contra de Moisés, en contra de Aarón. Es más, también en el desierto, mis hermanos, este pueblo hebreo hicieron un ídolo, un becerro de oro, y le atribuyeron el crédito a ese becerro y dijeron que por él fueron sacados de Egipto, ¿sí o no? ¿Cuántos de nosotros nos acordamos eso? Entonces, mis hermanos, en el desierto no solamente vieron el poder de Dios, no solamente escucharon la voz de Dios, no solamente recibieron los 10 mandamientos, sino que también muchos se quedaron en el desierto. ¿Por qué? ¿Por qué se quedaron en el desierto? Porque ellos no eligieron, mis hermanos, a Dios. Ellos tenían otro motivo, otras cosas en sus cabezas. No eligieron a Dios, no eligieron obedecer a Dios. El deseo de ellos no era, pues, recibir las instrucciones de Dios. Por esa razón no llegaron. Es más, mis hermanos, por el pueblo, el líder que era Moisés, tampoco pudo llegar a la tierra prometida. ¿Por qué? Por la culpa del pueblo. Por esa razón, mis hermanos, tenemos que meditar muchísimo. ¿Qué es lo que nosotros estamos haciendo? ¿Cómo nos estamos desenvolviendo? ¿Cómo estamos ahora sí que en este desierto que estamos? Porque la tierra prometida para nosotros es en el cielo, ¿sí o no? ¿Cómo nos estamos comportando hoy en día? Tal vez por nuestras actitudes o por falta de nuestra entrega, tal vez la obra se ha estancado, mis hermanos. Nos vamos y nos quedamos en el desierto y ya no avanzamos. ¿Por qué? Porque tenemos otros anhelos, otros deseos en nuestros corazones y no son nuestros deseos de agradar a Dios. El deseo más fuerte de ellos era un deseo carnal, así como lo leímos anteriormente, mis hermanos. Dice que el deseo de la carne es en contra del espíritu y el deseo del espíritu es en contra de la carne. Entonces no se pueden, no pueden, ahora sí que no pueden ir juntos, porque uno está en contra del otro. El deseo del pueblo de Israel, mis hermanos, eran sus propios deseos, no era el deseo de Dios. ¿Cuál es el deseo de nosotros? Yo quiero poner esto en su corazón, que el deseo más grande que esté en su corazón es ser igual a Cristo. Este es el tema del día de hoy, mis hermanos. El deseo que yo tengo es ser como Jesús. ¿Cuántos de nosotros tenemos ese deseo de ser como Jesús? Ojalá que así sea, mis hermanos. El pueblo de Israel en el desierto, el deseo de ellos no era honrar a Dios. El deseo de ellos no era cumplir los estatutos de Dios. Es más, ellos dijeron, no queremos escuchar a Dios. Mejor tú, Moisés, platica con él y después tú nos dices qué es lo que dijo el Señor. En el desierto, mis hermanos, también ellos dijeron que ¿a poco solamente por medio de Moisés habla Dios? También por medio de nosotros. Por eso nosotros vamos a elegir otro líder para que nos lleve, nos dirige aquí en el desierto. Vamos a leer Números 11 del 4 al 6. Números 11 del 4 al 6. Vamos a ver
¿Cuáles eran sus máximos deseos a estas personas, mis hermanos? Ahí el pueblo de Israel, después de que ellos vieron, fíjese, ellos disfrutaron, ellos pudieron ver las maravillas de Dios, abrirse el mar rojo, imagínense. Números 11, 4, 6 dice: y la gente extranjera que se mezcló con ellos tuvo un vivo deseo. ¿Cuál era ese vivo deseo? ¿De honrar a Dios? No. Y dice, y los hijos de Israel también volvieron a llorar y dijeron: ¿quién nos diera a comer carne? Nos acordamos del pescado que comimos en Egipto, de balde, de los pepinos, de los melones, los puerros, las cebollas, los ajos, y ahora nuestra alma se seca, pues nada sino este maná ven nuestros ojos. Es la expresión del pueblo de Israel en el desierto, mis hermanos. ¿Cuál? Fíjese, hay algo muy importante aquí, mis hermanos, de poder nosotros ver. Hay algo muy importante. En primer lugar, dice que el vivo deseo, ¿de quién fue? De los extranjeros. Aquí puedo ver, mis hermanos, que estos extranjeros se colaron en medio del pueblo de Israel, pero no por seguir a Dios. ¿Por qué usted viene a la iglesia? Ellos quizás siguieron al pueblo de Israel, pero no por seguir a Dios, por obedecer a Dios, por obedecer la palabra de Dios. Puedo ver que los extranjeros se mezclaron en el pueblo quizás para no morir, para no recibir el castigo de Dios. Y a veces muchos, mis hermanos, vienen a la iglesia por ese miedo. Es que voy a ir al infierno, mejor voy a ir a la iglesia, voy a seguir a Dios. No. Nosotros tenemos que seguir a Dios porque le amamos a Él, porque estamos agradecidos por todo lo que Él ha hecho por nosotros, porque así como lo cantamos, mi deseo es honrarte, adorarte, glorificarte, mi Señor, no por el castigo. Los hijos, mis hermanos, nuestros hijos, ¿te obedecen por miedo porque los vas a pegar o porque te aman? Yo voy a obedecer a mi hijo porque me ama, o mi papá porque me ama. Voy a obedecer a mi mamá porque yo la amo. No por miedo, no porque por los cintarazos que me va a dar, no por el castigo que me va a dar. Ese es, mis hermanos, esa es la manera de seguir a Dios, porque le amamos, no por el castigo. Entonces aquí puedo ver estos extranjeros que siguieron a Dios, no por seguir a Dios en sí, por querer agradar a Dios. Y entonces estos extranjeros, mis hermanos, contagiaron al pueblo de Israel de tener un vivo deseo de comer carne, melones, pues cebollas, hasta los ajos, mis hermanos. Y esta gente que se mezcló ahí, hicieron, mis hermanos, que el pueblo de Israel rechazara el maná que provenía del cielo. ¿Qué significa el maná, mis hermanos? El maná, que es el pan que descendía del cielo. La palabra de Dios ahora significa, mis hermanos, Cristo Jesús. Si nosotros, mis hermanos, si nosotros dejamos que la gente del mundo nos envuelven con sus vivos deseos, hasta nosotros también podemos decir, como el pueblo de Israel: es que solamente Jesús, solamente la palabra, pues ahora pues que quieren que compremos Biblia, que leamos la Biblia. Allí estamos rechazando la palabra de Dios, allí estamos rechazando a Jesús, mis hermanos. Ellos dicen: pues nada, este maná. Y esta palabra, este maná, mis hermanos, eso lo podemos ver en el Nuevo Testamento cuando dijeron: ¿quién es este que enseña con autoridad? ¿Quién es este? Salmo 106
del 36, del 13 al 16. Salmo 106, vamos ahí, Salmos. Estamos viendo nada más cómo era el pueblo de Israel, mis hermanos, en el desierto. ¿Cuál era el vivo deseo de ellos? Versículo 13 al 16 dice: bien pronto olvidaron sus obras. ¿Qué es lo que olvidaron el pueblo de Israel? Olvidaron sus obras, las maravillas que él hizo a salida del desierto. Dice, no esperaron su consejo, se entregaron a un deseo desordenado en el desierto y tentaron a Dios en la soledad, y él les dio lo que pidieron, mas envió mortandad sobre ellos. Tuvieron envidia de Moisés en el campamento y contra Aarón, el santo de Jehová. Entonces se abrió la tierra y tragó a Datán, y cubrió dice la compañía de Abiram. Se encendió fuego en su junta, la llama quemó a los impíos. Mis hermanos, aquí dice que el pueblo de Israel se entregaron en un deseo desordenado. Pero ¿qué dice aquí, mis hermanos? Dice que Dios, Él les dio lo que pidieron. ¿Qué es lo que tú deseas, mis hermanos? ¿Qué es lo que nosotros deseamos? Tenemos que tener cuidado con lo que nosotros deseamos. Dios puede complacer, puede darte lo que tú deseas. Pero sabemos, mis hermanos, que Dios a veces, no es que a veces, sino que Dios complace nuestros caprichos, nuestros deseos, y decimos, Dios ya me bendijo, ya me complació lo que yo pedí. Pero ahora, mis hermanos, a veces Dios obra a nuestro favor, pero no es su voluntad. No es su voluntad. Recordemos aquí, mis hermanos, en el pueblo de Israel, dice que como ellos anhelaban carne, dice que Él les dio carne, ¿sí o no? Él les dio carne. Él complació al pueblo de Israel, pero no era su voluntad. Tenemos que tener cuidado. ¿Qué es lo que nosotros deseamos? ¿Qué es lo que más deseas en este mundo, mis hermanos? Agradar a Dios, seguir a Dios sobre todas las cosas, mis hermanos, no importando qué tengo que pasar. Estos deseos de lo que tuvieron el pueblo de Israel, mis hermanos, fueron deseos personales, deseos de satisfacer su carne, o sea, su naturaleza, o más bien, pues, no, de hambre no tenían hambre, ¿ok? De hambre no dice la Biblia, no podemos ver que Dios no les dio comida, tenían hambre. Pero ellos querían más. A veces nosotros, mis hermanos, tenemos lo suficiente en nuestra casa, pero queremos más. Queremos más. Tenemos el pan de cada día. El Padre nuestro dice, bendice, Señor, el pan de cada día, ¿sí o no? Dios nos bendice con el pan de cada día, pero a veces queremos más. En Salmo 78, 27, 29 voy a leerla, dice: e hizo llover sobre ellos carne como polvo, como arena del mar, aves que vuelan, las hizo caer en medio del campamento, alrededor de sus tiendas, comieron y, dice, y se saciaron. Les cumplió pues, ¿qué? Su deseo. Esto me lleva, mis hermanos, a la gente que solamente pide en sus oraciones, mis hermanos, solamente pedimos y pedimos, pero no honramos a Dios.
Tenemos que tener cuidado. ¿Cuál es nuestro máximo deseo? ¿Cuál es tu máximo deseo? ¿Qué es lo que tú más anhelas ya como cristiano? Porque ya sabemos que en el mundo, mis hermanos, anhelábamos otras cosas que nada que ver ahora con nuestra vida cristiana. Pero si nosotros aún todavía anhelamos lo del mundo, mis hermanos, eso quiere decir que estamos como el pueblo de Israel. Queremos volver a Egipto. Queremos volver a la esclavitud del pecado. Esto, mis hermanos, me dice muchísimo a mí que el Señor, que Dios puede complacer mis deseos, mis caprichos. Pero hay consecuencias. Viene muerte, viene mortandad. Quizás no te vas a morir físicamente hoy, mañana, pero te vas a morir espiritualmente. Tu vida espiritual no va a ir de aumento a aumento, no va a ir de gloria en gloria. Te vas a quedar donde estás, en el desierto. No vas a ver la tierra prometida. Como cristianos, mis hermanos, hagamos estas preguntas. Meditemos en esto. ¿Cuál es mi grande deseo? ¿Qué es lo que me motiva? ¿A qué vengo hoy aquí a la iglesia el día de hoy? O los que nos están escuchando, ¿por qué nos estás escuchando? ¿Cuál es tu máximo deseo? Tal vez, mis hermanos, no habíamos pensado en eso, no lo habíamos meditado. Pero te invito a que pensemos, a que pongamos, mis hermanos, pongamos en orden nuestros deseos. Pongamos en orden nuestros deseos. El deseo de Dios para con sus hijos, para con su pueblo allá en el desierto, mis hermanos, es de que salieran ellos de Egipto, para que llegaran a la tierra prometida, ¿sí o no? Es lo mismo con nosotros, mis hermanos. Cristo Jesús murió por nosotros para darnos vida, una vida en abundancia, una vida eterna. Y es allá en la tierra prometida, mis hermanos. ¿Cuál es nuestra tierra prometida? Pablo dice que mi ciudadanía no es aquí en este mundo, es allá en el cielo. Por lo tanto, mis hermanos, el deseo de Dios para con sus hijos es que seamos como Él, pensemos como Él, tengamos esos mismos pensamientos. Pablo a los Corintios, él dice, tenemos la mente de Cristo. Entonces pensemos ahora como Cristo Jesús. ¿Cuál era el más grande deseo de Cristo Jesús, mis hermanos? Pensemos. ¿Cuál era el deseo de Cristo Jesús? De honrar a su Padre, de honrar al Padre. Si nosotros, mis hermanos, queremos ser como Cristo, si en mi corazón está ese deseo de ser como Cristo, entonces mi deseo va a ser como Cristo, tener la mente de Cristo, mis hermanos. Honrar a Cristo, honrar a Dios, honrar al Padre, mis hermanos. Voy a leer una vez más donde comenzamos, Gálatas 5:16 al 17, dice, digo pues, andad en el Espíritu y no satisfagáis los deseos de la carne, porque el deseo de la carne es contra el Espíritu y el Espíritu es contra la carne, y estos se oponen entre sí para que no hagáis lo que quisiereis. Pensemos, ¿cuál es mi más grande deseo como cristiano, como hijo de Dios? Dios quiere que andemos en su espíritu. Dios quiere que andemos en el espíritu, mis hermanos, que ya seamos una iglesia espiritual. Dios me ha enseñado de varias maneras, mis hermanos, de que Él quiere, el deseo de Él, mis hermanos, el deseo de Él no es otra cosa, mis hermanos, que nosotros como iglesia seamos espirituales. Que seamos espirituales. Y eso, mis hermanos, eso comienza conmigo.
Eso comienza conmigo, es un compromiso que yo lo estoy haciendo con mi Señor y yo le digo: Señor, ayúdame, yo sé que solo no puedo, quiero andar en el Espíritu, quiero sumergirme en tu Espíritu, quiero disfrutar esas maravillas en tu Espíritu. Muchas veces me ha enseñado el Señor, mis hermanos, si usted lo quiere agarrar, está bien, y eso me da temor. No voy a decir que es alguien de la iglesia, no, sino que Dios me ha enseñado. En una cierta ocasión me enseñó como un charquito de agua, que un agua que ya se quedó ahí estancado, un agua ya sucia, ya lodo. Y eso podemos llegar a ser, mis hermanos, si nosotros no llegamos a ser una iglesia espiritual. Todo el conocimiento que nosotros tenemos, mis hermanos, podría ser un charco de agua que está ahí. Ya no tiene, está ahí, pero ya no circula. ¿Por qué? Porque ya no estamos nosotros haciendo la voluntad de Dios. La otra vez me dice el Señor, muchos, dice, han suelto el arado. Necesitamos volver a agarrar el arado, mis hermanos. No sé cómo está tu vida, no sé cómo está, solamente tú sabes y el Señor sabe de tu vida, mis hermanos, pero necesitamos, los que han soltado el arado, mis hermanos, hay que volverlas a agarrar. Dios dice a la iglesia de Apocalipsis: arrepiéntate, fíjate en dónde has caído y vuelve. Dios quiere, mis hermanos, que andemos en el Espíritu. No satisfacer nuestra carne, ya no andar más en la carne. Ya lo vimos, el deseo de la carne es en contra del Espíritu. El enemigo más grande, mis hermanos, no es mi hermano, no es mi hermana, no es mi vecino, soy yo mismo, es la carne, es la naturaleza que yo tengo, que lo cargo todos los días. Entonces, mis hermanos, aquí debemos de detenernos por un momento y pensar cuáles son nuestros máximos deseos. ¿Son carnales o espirituales? ¿Qué es lo que te motiva? Más bien, ¿qué es lo que te dirige? ¿Qué es lo que te maneja? ¿Qué es lo que te guía? ¿Tu carne o el Espíritu de Dios? Dios desea, mis hermanos, que me disponga a cultivar el carácter de Cristo. El día de hoy, mis hermanos, llevemos esto en nuestra mente. Dios desea que me disponga a cultivar el carácter de Cristo. Y con esto en mente, mis hermanos, ahora estoy consciente, es mi responsabilidad tomar decisiones que me lleven a tener deseos de imitar a Cristo, deseos de hacer la voluntad de Dios, deseos de glorificar al Padre, deseos de que el Padre diga, mis hermanos, este es mi Hijo amado en quien tengo complacencia. Así como lo cantamos, en lo poco eres fiel, en lo mucho te pondré. Entra en el reposo, entra en la tierra prometida. ¿Por qué, mis hermanos? Por nuestros deseos nos va a llevar a eso. Para poder seguir las huellas de nuestro Señor, de nuestro Maestro, es necesario que nos hagamos algunas preguntas. Escuche muy bien. ¿Por qué actúo como actúo? ¿Por qué vivo como vivo? ¿En qué se basan mis deseos? ¿Cuáles son las bases de mis decisiones, mis hermanos? ¿En qué está basada mi decisión? ¿Está basada en la palabra de Dios? ¿O está basada en mis apuntes que yo hago? ¿O está basada en otro libro? ¿O está basada en mis propios pensamientos? ¿Qué hay detrás de mi voluntad? Ya hicimos un tema con respecto a la voluntad, mis hermanos. ¿Qué hay detrás de mi voluntad? Cuando yo hago algo, ¿qué es lo que me está llevando? ¿Qué es lo que me está motivando a hacer lo que estoy haciendo?
¿Serán los extranjeros? Que ellos tienen un vivo deseo de complacer su carne, de andar en el pecado, y también yo me voy a contagiar con ellos y ellos van a gobernar mi voluntad, mi deseo. Conocer las respuestas de estas preguntas, mis hermanos. ¿Por qué actúo como actúo? ¿En qué se basan mis decisiones, mis deseos? ¿Qué hay detrás de mi voluntad? Conocer las respuestas de estas preguntas será de suma importancia para mi crecimiento espiritual. Es muy importante conocer estas respuestas. El momento, mis hermanos, en que la dirección de nuestras vidas sea enderezada, el día de hoy ha llegado. Ha llegado para que tu vida espiritual sea enderezada. Ya no andes dando círculos en el desierto. El tiempo para crecer está aquí, mis hermanos. Porque el día de hoy comprenderé que tantos los primeros discípulos como todos aquellos que hicieron la voluntad de Dios, mis hermanos, los primeros discípulos, los primeros apóstoles y todos después de los que le siguieron a la enseñanza de los apóstoles, mis hermanos, y todos los hombres comprometidos con Dios, desde Abel, que él ofreció un sacrificio para agradar al Señor, mis hermanos, ellos desearon honrar a Dios sobre todas las cosas. Eso fue su máximo deseo de ellos, desde Abel, que él decidió ofrecer un sacrificio agradable a Dios. Desde ahí, mis hermanos, ellos desearon honrar a Dios sobre todas las cosas. Así que el día de hoy, mis hermanos, nos encontramos de frente con el siguiente principio que debo de entender para imitar a mi modelo a seguir, que es Cristo Jesús. Mis decisiones están influenciadas por mis deseos. Todo lo que yo decido, mis hermanos, está siendo influenciado por mi deseo. O sea que antes de que tú decides algo, ya lo deseaste. Ahí hubo un deseo anteriormente. ¿Sí o no? Antes de que nosotros llegáramos aquí, hubo un deseo de venir a escuchar la palabra. Hubo un deseo de venir a agradar a Dios, cantarle a Él. Voy a leer Proverbios 21-25, solamente apúntelo si quiere y escuche. Dice, el deseo del perezoso, ¿qué dice? Le mata, porque sus manos no quieren trabajar. El deseo del perezoso le mata. Aquí, mis hermanos, podemos nosotros hacerlo espiritualmente. ¿Qué tan perezosos somos para leer la Biblia, para leer la palabra de Dios, para honrar al Padre? Si nosotros somos perezosos en nuestra vida cristiana, vamos a morir. Vamos a morir espiritualmente. El Espíritu de Dios, mis hermanos, llévalo esto en mente, ha producido en usted y en su interior y en mi interior el deseo de ser como su Hijo, el deseo de ser como Jesús. El Espíritu de Dios, mis hermanos, ha producido eso en ti. Él es el que produce el querer como el hacer. Y que además, mis hermanos, Él nos capacita para lograr ese objetivo. Debo de aprender, mis hermanos, ahora entonces, ahora ya entiendo que está ese deseo en mí, ya ahora entiendo que Él me capacita, pero debo entonces, mis hermanos, de aprender a sujetar todas mis pasiones de mi corazón bajo el dominio del Espíritu de Dios. Así mis decisiones estarán
en acuerdo con su voluntad. Él ha depositado eso en mí y en ti, el de ser como su Hijo Jesús. Y Él nos capacita. Lo único que tengo que hacer ahora, mis hermanos, es sujetar todos mis deseos carnales al Espíritu de Dios, al Espíritu de Dios. Él nos capacita. En 2 Timoteo 3, 16 al 17, dice de esta manera, búsquela y yo voy a leerla en otra versión. 2 Timoteo 3. Segunda Timoteo 3, del 16 al 17, dice: toda la escritura es inspirada por Dios y útil para enseñar, para redarguir, para corregir, para instruir en justicia, a fin de que el hombre de Dios sea perfecto, enteramente preparado para toda buena obra. Ahí está, la capacitación. En la traducción lenguaje actual dice: todo lo que está escrito en la Biblia es el mensaje de Dios y es útil para enseñar a la gente, para ayudarla a corregirla y para mostrarle cómo debe de vivir. De ese modo, los servidores de Dios estarán completamente entrenados, preparados para hacer el bien. ¿Qué es lo que nos capacita, mis hermanos? La palabra de Dios. Lea la palabra de Dios, léala. Creo que a todos de nosotros que ya les di un guía, mis hermanos, para tener una lectura bíblica todos los días. Aquí está, todos. Los que no lo tienen, hoy los voy a repartir. Entonces, mis hermanos, nos queda claro, mis hermanos, que Dios nos ha dado el grandioso don para desear. Él nos ha dado ese regalo para desear. Asimismo, Él conoce los deseos de mi corazón y sabe los motivos que hay detrás de cada deseo. Pero la pregunta ahora, ¿tú sabes qué hay detrás de todos tus deseos? ¿Sabemos qué hay detrás de mis deseos? ¿O sé qué hay detrás de mi deseo? ¿En verdad conozco las intenciones detrás de mis deseos? ¿Cómo descubrimos si mis deseos provienen de Dios o de mi carne? ¿Cómo descubro yo eso? Para comprobar eso, mis hermanos, si mi deseo están de acuerdo a su voluntad, es necesario que nos pongamos en oración y en la oración hagamos estas preguntas. Oremos, pidamos al Señor cada vez que tengamos un deseo. Estas preguntas: ¿mi deseo proviene de ti o es resultado de la vanidad que hay en mi corazón? El deseo más fuerte que yo anhelo, ¿proviene de ti, Señor, o es de mi carne, o es de mis propios anhelos? Como el pueblo de Israel. Ellos no oraron, ellos dijeron, yo lo que quiero es pepino, ajo, cebollas y carne. ¿Era de la voluntad de Dios? No, no era la voluntad de Dios. La siguiente pregunta: ¿mi deseo está de acuerdo con tu palabra? ¿Mi deseo está de acuerdo con tu palabra? ¿En qué tipo, fíjese, ponga a pensar esto, en qué tipo de persona me convertiré o me convertirá la realización de mi deseo? Es decir, ¿me volveré arrogante, agrandado, si me concedes mi deseo? ¿En qué tipo de persona? ¿Cuáles serán las consecuencias de mis deseos?
¿Será que llegaré a la tierra prometida con estos deseos? ¿Será que te voy a glorificar, te voy a honrar? Si me concedes lo que anhelo, ¿será que será para tu gloria, para tu honra? El deseo de tu voluntad, mis hermanos, el deseo de tu voluntad solo son los caprichos, mis hermanos, como el pueblo de Israel. Mi deseo, pues, el deseo que nace de mi corazón, ¿son caprichos propios o es la voluntad de Dios? Como el pueblo de Israel otra vez. Mi deseo producirá algún tipo de beneficio a los demás, a mis hermanos, o solo estoy buscando mi propio interés con mis deseos. ¿Estoy dispuesto a darte el crédito si mi deseo se convierte en realidad? A Dios. Estoy dispuesto a darte todo el crédito, mi Señor, si esto se hace realidad. O diré que son mis propios esfuerzos, mis propios méritos. Si la realización de mi deseo produce frutos materiales, me produce alguna riqueza material, ¿estoy dispuesto a compartir con los hermanos? ¿Estoy dispuesto a compartir con la iglesia? Todas estas preguntas podemos hacerlas. Mi deseo que yo anhelo en mi corazón, ¿será que te honra, te glorifica, mi Señor? En Salmos 86:11, en la traducción actual dice: Dios mío, yo quiero hacer siempre lo que tú ordenas. Y después dice: enséñame a hacerlo. Pon en mí este único deseo, adorarte solo a ti. ¿Cuál es tu deseo, mis hermanos? ¿Cuál es tu máximo deseo? ¿Terrenal o celestial? ¿Carnal o espiritual? ¿Cuál es mi deseo? Cuando las respuestas de estas preguntas estén alineadas al corazón de Dios, mis hermanos, y su espíritu produzca paz en mi interior, sabré que mis deseos van conforme a la voluntad de Dios, van por un buen camino. Debemos de comprender que existen deseos en nuestro corazón, mis hermanos, que con diferentes motivos. Hay motivos escondidos en nuestros deseos, mis hermanos. Y esos motivos, mis hermanos, esos motivos que se esconden detrás de mis deseos, pueden ser peligrosos para nuestra vida espiritual. Nos puede llevar a una muerte, espiritualmente hablando. Nos puede llevar, quizás Dios nos complace nuestros caprichos, pero mis hermanos, Dios ya no se va a agradar de tu vida, ya no vas a ser agradable para el Señor. Pero Él tiene misericordia. Antes de darle rienda suelta a mi mente en desear cosas, mis hermanos, que sueñe, tendré mucho cuidado, pues estoy consciente que tengo la capacidad de perseguir y alcanzar deseos equivocados. Puedo llegar, mis hermanos, a obtener deseos equivocados. Si en mis deseos se esconden, mis hermanos, de acumular dinero solo para disfrutar de comodidades, de placeres en este mundo, entonces renunciaré a esos deseos urgentemente. Recordemos al pueblo de Israel también. Ellos querían satisfacer sus necesidades, pero no era porque tenían una necesidad de hambre. Ellos tenían comida, pero deseaban otras cosas, mis hermanos. La codicia.
de alimentos. Acordemos que Juan dice: todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos, todo lo que vemos materialmente hablando, y la vanagloria de la vida no proviene del Padre, sino del mundo. Entonces, cuando yo deseo estas cosas, mis hermanos, quizás ya tengo un carrito ahí todo podrido, pero todavía me lleva, todavía me trae. Si es la voluntad de Dios, me puede dar otro en un futuro, pero eso no es mi anhelo en este momento. No lo necesito. Hasta el momento, pues, todavía anda ahí, mis hermanos. Mis deseos, mis hermanos, si mi deseo son estos de obtener riquezas, eso significa que aún no hemos comprendido que la vida, mis hermanos, de una persona o de un cristiano no consiste en la abundancia de los bienes que poseemos. Eso está en Lucas 12:15. Búsquelo. Lucas 12:15, ahí dice: si mis deseos es la riqueza, mis hermanos, no he entendido, no he comprendido que de ahí no consiste la abundancia. O sea, no consiste, la vida no consiste de tener abundancia. Lucas 12:15 dijo: mirad y guardaos de toda avaricia, porque la vida del hombre no consiste en la abundancia de los bienes que posee. En otra versión dice: no vivan siempre con el deseo de tener más y más. No por ser dueños de muchas cosas se vive una vida larga y feliz. Además, mis hermanos, no es posible también servir a dos amos. Esto lo sabemos. No se puede servir a Dios y al dinero. También lo dice la Biblia. Ninguno puede servir a dos señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro. Así dice la Biblia en Lucas 16:13. Si lo que mis deseos esconden, mis hermanos, es alcanzar fama o admiración por logros personales, entonces, mis hermanos, renunciaré y abandonaré urgentemente ese deseo. Ese deseo no proviene de Dios. Recordemos que a Timoteo se les dice: habrán hombres en los últimos tiempos, habrán hombres amadores de sí mismo, vanagloriosos, soberbios, desobedientes a los padres, impíos, calumniadores, crueles, aborrecedores de lo bueno, traidores. Dice: amadores de los deleites más que de Dios. Si lo que mis deseos, mis hermanos, esconde es conseguir la aprobación de los que me rodean, entonces también renunciaré, abandonaré urgentemente este deseo. Si estoy buscando la aprobación de ustedes, mis hermanos, que ustedes ahora sí que, no sé, que me honren o que me tengan en un pedestal, ¿verdad? No, mis hermanos, eso no es mi deseo. Eso no proviene de Dios. Esto me recuerda, mis hermanos, a Samuel. ¿Cuánto de nosotros, el rey David? Está en Samuel, 1 Samuel 15:30. Cuando recordemos el contexto, que cuando el rey Saúl había pecado, había desobedecido a Dios. Solo voy a leerla. Y él reconoció su pecado. Él reconoció que le falló a Dios, pero no de corazón. Por lo que viene a continuación dice: pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Ya había fallado,
Ya le había dicho Samuel, le había dicho que ya, o sea, ya no era rey, pues Dios le quitó de ser rey. Pero él quería seguir, tener esa misma honra del pueblo. Si este es mi deseo, mis hermanos, esto tengo que desecharlo. Buscar la aceptación de los demás es un claro síntoma, mis hermanos, de inseguridad, de ignorancia sobre mi identidad en Dios. ¿Cuánto conocemos nuestra identidad en Dios? ¿Qué eres tú en Dios? ¿Qué somos en Dios? Somos sus hijos. Recordemos que Pablo dijo: ya no hay judío, ya no hay griego, ya no hay esclavo ni libre, no hay varón ni mujer, porque todos vosotros sois uno en Cristo Jesús. Ancianos, niños, todos somos iguales, mis hermanos. Si tenemos al Espíritu de Dios, somos hijos de Dios. Y esto me recuerda a algo que pasó, creo que ayer, allá en el donde trabajo. La persona que abre es encargado de abrir las puertas a las 6 de la mañana, pero yo no abro los sábados. Yo llegué a las 6, bueno, 10 minutos antes, pero ya sé qué es lo que tengo que hacer a las 6. Hay una máquina de hielo y tengo que llenar el de hielo y todo. Entonces no me di cuenta que las puertas aún estaban cerradas. La que abrió no abrió las puertas a las 6. Entonces había un morenito ahí tocando ahí el vidrio a las 6:15 más o menos. Y yo pues fui a abrirle y me dice: ¿por qué no abres la puerta? ¿Porque soy negro o qué? Me dice. Entonces yo le dije: mira, yo soy cristiano, le digo, y en la Biblia dice que ya no hay color, ya no hay raza. Dice: yo sirvo al Señor. Y allí dice, si tú no lo sabías, Dios dice que ya no hay color, ya no hay raza, ya no hay nacionalidad, de dónde eres. No, todos somos iguales. Y ahí como que sí, pues ya eso aproveché, ¿verdad?, para hablarle un poquito de eso. Y ya como que sí, bajó, ¿no?, su carácter, su modo de actuar después. Le dije: discúlpame, yo no sabía que estaba cerrado todavía. Entonces, mis hermanos, todos somos en Cristo Jesús. Tenemos una identidad en Cristo Jesús. Si lo que mis deseos esconden es obtener una posición de autoridad para sentirme importante o superior ante todos, mis hermanos, entonces renunciaré urgentemente a esos deseos. ¿Usted quiere ser visto superior? ¿Quieren que le obedezcan? ¿Quieren mandar aquí y allá, mis hermanos? ¿O qué es lo que quiere hacer? Esto me recuerda, mis hermanos, a Absalón. ¿Cuánto nos acordamos de Absalón? Absalón dijo: ¿quién me pusiera por juez en la tierra para que viniese a mí todos los que tienen pleito de negocio, que yo les haría justicia? Y acontecía que cuando alguno se acercaba para inclinarse a él, dice, él extendía la mano, dice, y lo tomaba y lo besaba. Dice que besaba al pueblo de Israel. De esta manera hacía dice, con todos los israelitas que venían al rey a juicio, pero él los detenía. Y así, dice, robaba Absalón el corazón de los de Israel. ¿Qué él quería, mis hermanos? Como el tema hace 2 domingos de Juan y Jacobo, querían sentarse al lado de nuestro Señor Jesús, querían gobernar, querían ser autoridades, querían tener, no sé. Pero eso, mis hermanos, eso no debe ser entre nosotros. Jesús dijo que el que desea ser mayor de todos es aquel que decide vivir para servir a los demás. Tiene que ser el más pequeño. Lo podemos encontrar en Mateo 20, 26 al 28. Él dijo ahí: mas entre vosotros no será así,
sino que el que quiere hacerse grande entre vosotros será vuestro servidor, y el que quiere ser el primero entre vosotros será vuestro siervo, será un esclavo, como el Hijo del Hombre no vino para ser servido, sino para servir y para dar su vida en rescate a muchos. Es lo que nosotros queremos hacer. Mi deseo es, su deseo es ser como Cristo, mis hermanos, humilde y sencillo. Él no quiso agarrar la atención de toda la gente. Él no hizo las sanidades para tener al público a sus pies. No. Es más, él decía, cuando él curaba a los enfermos, dice, no, vete, pero no digas nada. Muchas veces él dijo eso, ¿sí o no? Vete, calla, no digas nada. Pero las personas no pudieron callar. Ellos iban a decir las maravillas que Dios había hecho en sus vidas, mis hermanos. Él nunca deseó eso. La realidad es que ir detrás de todos estos deseos que he mencionado, mis hermanos, fama, vanagloria, autoridad, reconocimiento, todos estos deseos para la persona que ya tiene claro cuál es hacer la voluntad de Dios, mis hermanos. Estos deseos que acabo de mencionar, que acabamos de ver, sería unos deseos vergonzosos, porque son deseos vanos. Es como querer atrapar el aire con la mano. No se puede, mis hermanos. Si nosotros somos hijos de Dios, esto no es agradable al Señor. En cambio, mis hermanos, a partir de hoy, la invitación es para cada uno de nosotros. A partir de hoy. Y yo, como dije anteriormente, esto comienza conmigo. En cambio, a partir de hoy, cultivaré el deseo de ser como Jesús por encima de todos mis deseos. A partir de hoy puede cambiar el rumbo no solamente de tu vida, puede cambiar el rumbo de esta iglesia, mis hermanos. A partir de hoy, sobre todos deseos, sobre todo anhelo, quiero ser como Jesús. Esta va a ser nuestra meta. Quiero incluirlo ahí. Quiero que sea nuestra meta más grande, mis hermanos. Esta es la razón por la cual yo existo, de ser como Jesús. Por eso Él me dio vida eterna. Por eso tengo la capacidad. Ahora, mis hermanos, tengo el Espíritu de Dios en mí, que me ministra, que me ayuda, que me capacita, que Él ya ha puesto ese deseo en mí de ser como Cristo Jesús. Esto va a ser mi meta, o nuestra meta como iglesia. Sobre todas las cosas, mis hermanos, deseemos, anhelemos ser como Jesús. En Salmos 145, 18, 19 dice: cercano está Jehová a todos los que le invocan, y a todos los que le invocan de veras. Cumplirá el deseo de los que le temen. Oirá a sí mismo el clamor de ellos y los salvará. Mis hermanos, sabemos que en la Biblia dice, Jesús dijo: ¿qué padre de ustedes le niega a sus hijos? Si pide pan, ustedes le va a dar piedra. Si pide un pescado, un pez, usted le va a dar una serpiente. Dice, si ustedes son malos, pueden dar buenas cosas a sus hijos. Mucho más el Padre dice que si tú pides y deseas, Él te dará el Espíritu de Dios. Este es maravilloso, mis hermanos.
Este es algo maravilloso, mis hermanos. Él no está en contra de esos deseos. Él quiere que esta iglesia crezca, mis hermanos. Ya no estemos estancados ahí como un charco de agua sucia, mis hermanos. Él quiere que fluya ríos de agua viva aquí dentro del pueblo, mis hermanos. En serio, de veras le estoy diciendo con todo mi corazón, mis hermanos. Ya, mis hermanos, ya despertemos como iglesia. Hoy he comprendido que los deseos que elijo cultivar, cosechar en mi interior, tienen la capacidad de guiar la atención de mi mente, mi corazón en la dirección que estoy determinando. El deseo, mis hermanos, el deseo que yo decido poner en mi corazón, en mi mente, en mi voluntad, mis hermanos, va a tener esa capacidad de dirigirme a ese deseo que he determinado en mi corazón. Por esa razón, ahora decido, mis hermanos, abrazar, aferrarme a los deseos del Espíritu de Dios por encima de mis deseos. Cualquier deseo que tenga yo, mis hermanos, por encima de mis deseos, quiero abrazarme, aferrarme a los deseos del Espíritu de Dios. Esto lo hago porque quiero vivir la voluntad de Dios y reflejar el amor de Dios hacia los demás. Entonces, hasta a través de la gracia, fíjese, a través de la gracia y el poder de Dios que opera en mi interior, que está en mi interior, mis hermanos, deseo ser amable, respetuoso con todos ustedes, con todas las personas, a través de la gracia y el poder de Dios que está en mi corazón. Ahora deseo ser amable, respetuoso con todos. Quiero ser generoso en todo y con todos los recursos que Dios me da. Quiero ser generoso con mi tiempo, con mi dinero, con la actitud, con dones, en mis relaciones, en todo, mis hermanos, debemos ser generosos. Quiero ser humilde. Mi deseo es, quiero ser humilde, quiero considerar más importante a los que me rodean, servirles sin esperar nada a cambio. Eso, mis hermanos, sirvamos aquí unos con otros. No importando quién sea, sirvamos al más pequeño, a los niños, a los jóvenes. Por eso, mis hermanos, gracias a Dios por la vida de los maestros de los niños y los jóvenes. Vamos a considerar más importantes a los demás. No porque sean importantes, sino que eso es lo que nos dice la Escritura, la palabra de Dios. No importando quién sea. Quiero ser justo en mi manera de actuar, así como en mi ocupación. Quiero ser honesto con Dios, con los demás y conmigo mismo. Quiero ser honesto. Digamos la verdad nos hará libre. No importando, mis hermanos, cuál sea la situación, digamos la verdad. Si la verdad nos perjudica, ok, que me perjudique, porque fue mi decisión, así lo decidí. Yo tuve ese deseo en mi corazón y ahora por ese deseo creo que he hecho mal, ahora reconozco. Allí en mi trabajo yo he dicho, yo voy a decir siempre la verdad, aunque me perjudique. Aunque ustedes me corran, yo voy a decir la verdad. Aunque yo me sonrojo, me pongo en vergüenza por un momento, pero yo voy a decir la verdad. Y si yo he dicho alguna mentira, mis hermanos, ahora sí que pedirle perdón a Dios. Quiero practicar el perdón de la misma manera que Dios lo hizo conmigo. Ese es mi deseo, de practicar el perdón. Quiero perdonar a mi esposa. ¿Cómo es mi esposa? Así como, eso es algo muy importante, mis hermanos.
Sabemos que todos somos diferentes, sabemos que todos tenemos nuestras fallas, nuestras dificultades, o sea, nuestras luchas. Dios me dijo un día, yo, así como es tu esposa, yo la amo. Yo di di mi vida por ella. Ahora tú también tienes que hacer lo mismo por ella, si quieres ser como yo. Si quieres anhelar tener mis deseos, si quieres modelarme, tienes que ser como yo. Quiero traer esperanza al desanimado, mis hermanos. Quiero levantar al caído. Mis hermanos, cuando alguien está tal vez decaído, no quiere o le cuesta, animémosle. No critiquemos, no murmuremos, todo lo contrario, vamos a animar. Vamos a animar, mis hermanos, a levantar al caído, a levantar que está sufriendo. Usted está sufriendo algo, mis hermanos. Colaboremos con todos nuestros hermanos. Yo di un ejemplo anteriormente en la plática que tuvimos, los que estamos en la alabanza, de una mujer que fue torturada por su fe. Pero cuando la llevaron allá a otra celda, ahí estaba otra hermana de la iglesia donde ella pertenecía. Y esa hermana, mis hermanos, ella vino, la mujer estaba tirada en el suelo, y ella vino a curar sus heridas, a lavarla, a consolarla, a curarla, mis hermanos, y le dio palabras de aliento, pero a través de la palabra de Dios. El que estaba comentando esa historia, él decía, dice, esta mujer, dice, no puede hablar abiertamente de la palabra de Dios, pero cada oportunidad que tenía le susurraba las palabras de Dios a la que estaba en el suelo con muchas heridas. Fue torturada, fue lastimada, fue golpeada, fue un montón de cosas, mis hermanos. La hacían trabajar. No podía cerrar sus ojos. No podía cerrar sus ojos, la pusieron en una máquina de coser y tenía que trabajar continuamente, las 24 horas, mis hermanos, ni ir al baño podía. Cerraba un poquito sus ojos, ya le puchaban para que despertara. Y eso me habló muchísimo, mis hermanos, y yo digo, yo estoy en un trabajo de aire acondicionado y todo, y a veces me pongo rebelde de no querer hacer las cosas. Y hay personas, mis hermanos, que están en diferentes situaciones difíciles, la verdad. Entonces, mis hermanos, quiero ser un canal de bendición para la vida de muchos. Eso es mi deseo, eso va a ser mi deseo. Quiero ser un canal de bendición para muchos y no de maldición y no de piedra de tropiezo. Mis hermanos, tengamos cuidado. Tenemos que cuidar esta iglesia, mis hermanos. Cuidémonos unos a otros. Seamos de bendición. Quiero que todos, mis hermanos, quiero que todos te conozcan a ti, Jesús, por medio de mi vida. Por encima de todos mis deseos, quiero ser como tú, Jesús. Traer una sonrisa a tu rostro. ¿Cuántos meditemos por un momento? ¿Será que Dios está contento con nuestras vidas? Pensemos, ¿será que Dios está así con una sonrisa? Este es mi hijo, así como decimos nosotros cuando estábamos en el mundo, cuando el hijo hace alguna maldad, decía, este sí es mi hijo. ¿Será que Dios está agradado con nuestra vida de cristianos? Mis hermanos, la balanza está puesta. El Señor pesa los corazones con justicia. Puesto que Dios ya depositó su Santo Espíritu en mi interior,
en su interior. Me ha dado una nueva naturaleza divina. Por lo tanto, es mi responsabilidad renunciar a mis deseos egoístas. Es mi decisión, es mi responsabilidad de renunciar a mis deseos egoístas para cultivar los deseos de Dios en mi corazón. Es mi responsabilidad. Si usted ya es nacido de nuevo, si usted ya tiene el Espíritu de Dios en su corazón, ya no hay excusa. Ya no vamos a poder decir, llegar al cielo, podemos decir, es que yo no tenía tu Santo Espíritu. Es que tú no me capacitaste. No hay excusa, mis hermanos. Tenemos el Espíritu de Dios. Es por eso que a partir de hoy, mis hermanos, mi prioridad será buscar a Jesús diariamente para gozarme en su presencia y aprender de sus palabras. Así me llenaré de Él y desearé su amor, desearé su generosidad, con fe, con prudencia, sin vanidad, sin egoísmo, sin soberbia. Y entonces, como está escrito, mis hermanos, Dios concederá los deseos de mi corazón. Salmos 37:4 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Deleítate en Él. Pongámonos de pie. Nada más para despertarnos, todavía falta la enseñanza. ¿No es cierto, mis hermanos? Ahora entendemos, mis hermanos, que si mis pensamientos y mis deseos son los de Jesús, mis acciones lo serán también. Si mis pensamientos, mis deseos, mis anhelos son de las de Jesús, mis hermanos, son como las de Jesús, entonces, mis hermanos, estoy haciendo la voluntad de Dios. Mis acciones le serán también, si el Señor. Voy a leer Gálatas 5:22 para finalizar. Escuche, cierre sus ojos. Mas el fruto del Espíritu es amor. El fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, templanza. Contra tales cosas no hay ley. Todo esto, mis hermanos, está dentro de nosotros porque tenemos el Espíritu de Dios. ¿Qué es lo que yo voy a desear a partir de hoy, mis hermanos? Ya lo hemos entendido, ya hemos visto, mis hermanos, ser humildes, considerar a los demás más importantes que a mí, tener una actitud, mis hermanos, de mansedumbre, de humildad. Mi manera de actuar, mis hermanos, será para con los demás de bien, así como mi acción. Quiero ser honesto con Dios, con los demás, conmigo mismo. Quiero practicar el perdón, quiero amar a los demás, quiero traer esperanza al desanimado, quiero levantar al caído, quiero ser un canal de bendición para la vida de muchos. Y sobre todo, quiero ponerle una sonrisa a mi Jesús en su rostro con mi vida. Y no quiero ser como los del pueblo de Israel, desear cosas vanas, desear cosas pasajeras, desear cosas que irritan o más bien que enfurecen a Dios. No quiero, mis hermanos, que la ira de Dios caiga sobre mí y que la tierra me trague por mi rebeldía, por mis malas decisiones, por mis malos deseos. Oremos.
Bendito Padre de nuestro Señor Jesucristo, tú nos has hablado, Señor. Tú me has hablado a mí de diferentes maneras. Estoy consciente, Señor, que tu deseo para cada uno de nosotros, de los que estamos aquí, es que seamos espirituales. Es que te glorifiquemos a ti, es que te honremos a ti, es que te demos gloria, honra, alabanza a ti con nuestras vidas. Tu palabra dice: hijos, honrad a sus padres, porque al ser eso tendremos larga vida. Y yo como hijo tuyo, porque yo soy un hijo tuyo, Padre, y si no te honro con mi vida, no tendré larga vida, Señor. Quiero honrarte porque tú eres mi Padre. Quiero honrarte con mi vida, Señor. Bendice la vida de cada uno de los que están aquí presentes, Señor mi Dios. Ponga ese deseo, ya lo tenemos, ese deseo nada más de escuchar la voz del Espíritu de Dios. Pero yo te pido, Señor, que pongas ese deseo en sus corazones de ser como tu Hijo Jesús, de que nosotros seamos como tu Hijo, Señor Jesús. Que en esta iglesia, Señor mi Dios, veamos por los demás, veamos por los que vienen, veamos por los ancianos, por los niños. No permita, Señor, que yo tenga deseos egoístas, solo para mí, solo para mí, solo para mí. No, Señor, que mis deseos sea edificar al pueblo de Dios, edificar al necesitado. Te pido, Señor mi Dios, ponga en los corazones de cada uno de los que estamos aquí presentes, Señor, que no tengamos deseos egoístas. Te pido, Señor mi Dios, y me quiero someter a tu deseo, Señor. Tu deseo es que yo sea un hombre espiritual. Y yo quiero someterme a tu deseo, Señor. Quiero ser un hombre espiritual. Ya no más de mi carne. Quiero ser un hombre espiritual que practica el amor, el gozo, la paciencia, la benignidad, la bondad, la mansedumbre, templanza. Porque tu palabra dice: contra tales cosas no hay ley. Gracias, Señor mi Dios. Bendice cada una de las familias aquí, Señor, presentes, los matrimonios, los que se quedaron en casa, las mujeres, los niños, Señor, bendícelos, Padre. Dale, Señor mi Dios, que sean mujeres virtuosas, Señor, que sean mujeres edificantes para el pueblo, Señor. Que ya no haya más división, ya no hay más terquedad, no hay más rebeldía en esta iglesia, Señor. Te pido, Padre Todopoderoso, que tú nos dirijas con tu Santo Espíritu, Señor. Gracias, Padre Todopoderoso. En el nombre de tu Hijo, Señor Jesús. Amén y amén. Dale un fuerte aplauso al Señor, mis hermanos. Llévese eso en su corazón. Honrar y glorificar a nuestro Dios. Gracias, Señor.